Ahora, hermano, bajo el título El cristianismo se vive por la fe. El cristianismo se vive por la fe. ¿Lo ha encontrado? ¿Lo tiene? Leemos la palabra del Señor, por favor, todos en voz alta, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre, gracias damos por esta hora, Señor. Suplicamos que su Santo Espíritu impregne esta reunión, que nos hable al corazón, que nos ministre, nos dé el entendimiento, Señor, para que en tu palabra podamos ser fortalecidos, podamos crecer, podamos, Señor, entender la diferencia de el vivir una vida cristiana por la fe o por las obras, y el poder alejarnos de la falsedad, Señor, religiosa. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. El cristianismo se vive por fe, y esto es algo que usted ya debe haber escuchado más de una vez en esta o en cualquiera de las predicaciones del Tabernáculo Bautista. Yo creo que les he comentado antes que yo pasé quizás como 6 meses congregándome en la iglesia central. Le hablo de cuando yo comencé a congregarme, y yo todavía no tenía esa identidad, ¿verdad? No sentía que había echado raíz todavía en la iglesia, porque yo venía de un arraigo católico bien fuerte. Como todos, o como la mayoría de católicos, pues que vamos a las velas o a los casamientos, ¿verdad? O cuando nos pesaban los pecados, pues llegábamos a confesarnos, pero sea como sea, había bastante respeto, a mí me enseñaron a tener esa reverencia cuando usted pasa frente a la iglesia y se persina, cuando usted entra y también pues se hinca, o sea, a tener respeto a las cosas santas, ¿verdad? Según la enseñanza tradicional. Y pues también a tener temor de que por nuestras obras pues nos esperaba la condenación eterna. Y yo no sé, aquí cuántos fuimos católicos, hermano. Levante la mano. Sí o no que siempre había una expectación de juicio. Cuando nosotros estábamos en la religión tradicional, luchábamos, tratábamos de cumplir, pero seguridad de salvación nunca tuvimos. Nunca hubo esa tranquilidad, esa paz de saber que su nombre está anotado allá en el libro de la vida y que al morir usted va a la gloria del Señor. Nunca la hubo, y con justa razón, porque por religión nadie se salva, sino que la salvación es por fe. Por fe usted reconoce a Jesucristo como su Salvador, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, entra a usted. Y dice la Biblia que es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, claro que cuando éramos religiosos, cuando pertenecíamos a la religión tradicional, no había seguridad de salvación, como tampoco la hay, óigame bien, en las religiones evangélicas. Hay hermanitos que dicen ser cristianos, pero no viven un cristianismo de fe. Viven una religión evangélica. ¿Y qué es religión? Religión, entienda, que significa conjunto de reglas inventadas por los hombres para, según ellos, llegar a Dios. Entonces, unos dicen que para alcanzar a Dios hay que hacer así, ¿verdad? Otros dicen que hay que hacer así. Y en las religiones evangélicas lo más común es que se enseña que para ser salvo usted tiene que ser santo y usted no tiene que tener malos pensamientos. Y algunos hasta prohíben ver televisión, ¿verdad? Y prohíben oír música, y que es pecado bailar, y que es pecado pensar, y que es pecado mirar, y total que usted ya no haya ni para dónde moverse, ¿verdad? Porque todo es pecado. Entonces llevan a las personas a volverse hipócritas, a ser farsantes. ¿Por qué? Porque las religiones al final siempre nos conducen a una farsa, pretender llegar a Dios. Eso es falso. Por medio de una religión jamás va a llegar a Dios.
Por eso es que el Señor mandó, ¿a quién mandó Jesucristo? ¿A quién mandó el Padre Eterno? A su Hijo Jesucristo, a morir en la cruz de Calvario, dice, para que todo aquel que en Él cree, no que adopta la religión católica o evangélica o testigo de, no, para que a todo aquel que en Jesús cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos damos cuenta que no es por religión, no es por reglas de hombre. Además, Jesucristo dijo, miren señores, estos, dice, le ponen cargas a sus congregaciones que ellos mismos no son capaces de llevar. Todo pastor que le quiera venir a predicar a usted de sacrificios, de compromisos, habría que ver si ese pastor cumple. Porque lo que predica un pastor, un predicador, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios definitivamente que nos motiva, nos reta a vivir para Dios y apartarnos del mundo. Pero también la palabra de Dios dice que si el justo cae 7 veces, ¿qué hace? Pues se levanta 7 veces. ¿Y por qué da esa brecha? Pues nos da permiso de pecar. No, Dios sabe que somos carne. Dios sabe que somos humanos. ¿Cuántos aquí tienen hijos, hermano? Levante la mano los que tienen hijos. Ahora bájela. Levánteme la mano los que tienen hijos perfectos. ¿Cuántos sabemos lo que tenemos, hermano? Usted sabe lo que tiene, ¿verdad? Hay personas que le llegan a decir en la escuela, mire que fulanito, ¿verdad?, le sacó la lengua a menganito. Ay, ¿y cuál es el gran problema? Que aquí la tenemos y no se la podemos pegar de regreso todavía, ¿verdad? Entonces, y usted va a decir, ¿qué? Mi hijo, por favor, yo sería incapaz de hacer eso. No, hermano, algunos de nosotros decimos, gracias a Dios que no le voló la cabeza, ¿verdad? Si así como es, hasta poquito hizo con sacarle la lengua. Una vez tuvimos acá en el colegio de la iglesia un caso en el que el niño dijo una mala palabra, ¿verdad? ¿Cuántos dicen malas palabras? No, levante la mano. Y entonces el niño dijo una mala palabra. Y la maestra lo mandaron a la dirección y hablaron con él y le dijeron, ¿verdad? Que ese no era un lenguaje. O sea, le instruyeron al niño. No es que le pegaron ni nada por el estilo. Le dijeron, mire hijo, eso no se habla así. Y le anotaron, porque así es la costumbre. En la agenda diaria, que es un cuadernito donde el maestro mantiene la comunicación con el padre de familia, allí se le informa al papá o a la mamá todo lo que ha pasado, ¿verdad? Todo lo que el niño ha hecho, bueno o malo, se le informa para que el papá tenga conocimiento. Y como acuérdese que los maestros no son los que le van a educar al hijo, ¿verdad? Sino que es usted primeramente en casa. Entonces el maestro informa. Ay, hermano, pues venía la mamá del cipote. Si lo que el niño dijo se quedó pachito a la par de toda la caja ilustre que sacó la señora, ¿verdad? Y entonces ahí dijimos nosotros, con razón. ¿Y sabe qué decía la señora? Mi hijo es incapaz de decir esa palabra. Por la gran tanta dijo que este bicho no habla así. Entonces, imagínese usted qué equivocado está un padre o una madre de familia cuando cree que sus hijos jamás podrían decir o hacer tal cosa. Usted no sabe, hermano. Muchas veces los padres somos los últimos que nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces es importante entender esto, porque al Señor no nos acercamos nosotros por las obras, así como sus hijos no son sus hijos porque sean perfectos. Y a veces cuando más errores tienen nuestros hijos, muchas veces el papá o la mamá como que pues les prestan más atención, y por eso los hermanos se resienten. ¿Cuántos? No le voy a decir que levante la mano, solo le tiro la inquietud para que usted se pregunte, ¿cuántos de los que estamos aquí pensamos en alguna ocasión, es que mi mamá solo con mi hermano, es que mi mamá solo con mi hermana, ¿verdad? Y se portan mal y que no sé qué, y usted se resiente porque usted trata de hacer las cosas bien y el hermano más malacate pareciera que es el más querido de la señora o del papá, ¿verdad? Pero no es eso. Lo que pasa es que por lo mismo necesita más atención. Y muchas veces cuando uno tiene un hijo que es responsable, que es diligente, pues se confía y lo deja un poquito más a su independencia. Entonces así es Dios. Dios jamás lo va a rechazar por sus errores, ¿verdad? Pero sí Dios busca que existe en su corazón al menos el deseo sincero de agradarlo a Él. ¿Cuántos queremos ser mejores para Dios cada día, hermano? Entonces eso es lo que usted y yo tenemos que aprovechar, ¿verdad? Porque por la fe, a pesar de nuestros errores, podemos venir al Señor. Pero muchas veces las personas que hemos venido por la fe, después somos llevados por confusiones. Un gran error que los cristianos muchas veces cometen es andar buscando experiencias sobrenaturales. ¿Cuántos adoramos un Dios sobrenatural? Amén. Usted sabe que Dios es sobrenatural.
Pero ¿cuántos reconocen que Dios es soberano? ¿Qué significa el hecho que Dios es soberano? Que si a Dios le plació hacerle cosquillas en la espalda al hermano fulano, no quiere decir que le va a hacer cosquillas a usted también. Porque yo me acuerdo antes, era bien común escuchar que de pronto un hermano decía: hermanos, les quiero testificar que el Señor me sanó en la oración de anoche. Y yo estaba sentado aquí en el módulo tal, en la silla tal, y en eso yo sentí un calor por la espalda que me bajó y que me subió, y hasta sentía la bolita que me sube y me baja, ¿verdad? Y entonces muchos hermanos dicen: yo quiero sentir calor, yo quiero sentir que vengan para Rosario, ¿verdad? Aquí se siente calor bien fácil. Entonces Dios no está obligado a hacer su milagro como se lo hizo al otro. Dios es soberano. Él hace las cosas el día que Él quiere, a la hora que Él quiere y de la manera que Él quiere, hermano. A uno que le dijo: anda a presentarte donde el sacerdote, le dijo. Allá iban a presentarse del sacerdote. A otro que era ciego, ¿qué le dijo? Vino el Señor, tiró una escupida al suelo, la movió, hizo un poco de lodo y se lo puso en los ojos, hermano. Imagínese usted, ¿cuántos quieren que el pastor ore por usted? Y de repente usted se acerca y oye que el pastor le hace... Y usted: no, pastor, gracias, mejor voy a orar yo en la casa, ¿verdad? Dios es soberano. Entonces no ande buscando que Dios haga su milagro como usted quiere que lo haga. Él lo va a hacer como Él lo ha destinado a hacer, porque por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces mire el reclamo que le hace Pablo a los hermanos de Rosario, digo, de Galacia, ¿verdad? Porque acuérdese que Gálatas es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, una ciudad en la región del Asia Menor y que al noreste de no sé dónde. Lo importante que usted tiene que saber que eran personas como usted y como yo, ¿verdad? Personas no judíos, llenos de dificultades y errores y debilidades, que buscaban de Dios. ¿Cuántos han venido a buscar de Dios esta noche? Entonces mire lo que le reclama Pablo: rosarenses Gálatas insensatos, les dice. ¿Qué dijimos que era insensato? Sin ceso. Sin ceso. ¿Se puede pensar sin cerebro? No. Es más, no se puede ni siquiera vivir sin cerebro, porque acuérdese que el cerebro, ¿verdad?, coordina o programa todas las funciones principales del cuerpo. Lo que es cerebro y el corazón van de la mano para que usted realmente funcione como individuo, como persona. Ese problema que se está ahorita advirtiendo y que ya surgieron casos de niños con microcefalia a raíz de la picadura del zancudo, es una cosa gravísima. Y los médicos dicen, ¿verdad?, que cuando un niño nace en esas condiciones, pues lo más seguro es que vaya a morir en 48 horas máximo, porque al no tener su cerebro, pues todo el resto de funciones del cuerpo no se pueden coordinar, no se pueden desarrollar. Entonces, lo que dice Pablo cuando dice insensatos es el problema que estamos viviendo hoy. No pensamos lo que hacemos. No pensamos porque estamos como estamos. Mire, quisiera ponerle este ejemplo, pero no meterme en que usted diga que yo estoy hablando de política. ¿Cuántos están contentos que ya vamos a pagar, que ya vamos a comprar lámparas Coleman? Ya vamos a volver a usar candelas. ¿Por qué? Porque nos van a montar 13% del costo de la energía eléctrica más. ¿Por quién va a votar usted en las próximas elecciones? No, yo no le estoy diciendo que vote por los otros. Todos son ladrones. Todos son ladrones. Pero hay personas que en su corazón todavía confían en hombres, cuando la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque nuestra confianza viene solamente de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él podemos confiar nosotros. Pero, pastor, ¿y cómo hacemos si estamos en un mundo donde ya el costo va cada vez más arriba? No le digo que confíe, pues. ¿Qué nos queda? Confiar. Confiar que sendas Dios hará. ¿Cuántos creen que Dios va a abrir brechas de provisión donde no había? Confiar de que usted va a ser fiel con Dios y Dios va a ser fiel con usted. ¿Cuántos creen que Dios es fiel, hermano? Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces, es tiempo donde por favor tenga cuidado con las religiosidades en su vida. Por favor, el centro del sermón de esta noche es ese. No sea religioso, viva por la fe. Viva por la fe. ¿Y eso qué significa, pastor? Significa que tenemos que hacer un examen de conciencia. Le pongo un ejemplo.
¿Cuántos servidores hay esta noche en la casa de Dios? ¿Cuántos creen que si no vienen a servir esta noche, Dios los va a castigar? No levante su mano. Hay quienes piensan que Dios los va a castigar. Una vez un hermano, estábamos haciendo un negocio nosotros con unas cuestiones de una moto, hace bastante tiempo. Y yo le estaba comprando unas piezas que tenían unas calcomanías del tabernáculo. Pero las calcomanías no me gustaban, como ya estaban decoloradas, estaban mal puestas, no me gustaban a mí como estaban. Entonces, cuando él me vendió esas piezas, lo primero que yo hice fue quitarle las calcomanías, porque yo sabía lo que le iba a poner, a mi gusto. Y me dice el hermano: hey brother, me dijo, seguro sopapo que se va a ir a dar por estarle quitando las calcomanías de la iglesia a la moto, me dijo. Y yo le digo: qué animal más bruto, vea. ¿Y usted cree que por ponerle una calcomanía, le digo, aunque yo viva como quiera vivir, con relajo, chupando y en desorden, solo porque le voy a poner una calcomanía, ya no me va a pasar nada? Eso es ser religioso. Eso es ser religioso. El club de motos en el que yo a veces salgo a dar una vuelta el día sábado, ellos todos el primer sábado de enero de todos los años van a Esquipulas a que les echen agua bendita a la moto. Hay personas que todavía tienen la costumbre. La vez pasada lo hablábamos, ¿verdad? De poner, qué sé yo, una estampita. Le contaba yo un día de estos de un jovencito que me decía el pastor de jóvenes que, orientándolo y hablando con él, le había contado el muchacho que su mamá, siendo una cristiana, le había dado un amuleto, dizque para protegerlo de las maldades y de los malos espíritus, y el amuleto era un símbolo satánico. ¿Qué somos realmente? Bueno, cambiemos los rudimentos religiosos. ¿Qué pasa cuando nosotros, dizque caminando esta vida de cristiano, tenemos a alguien a quien no le dirigimos la palabra? ¿Qué somos? ¿Somos verdaderos hijos de Dios? En esto conoceréis que sois mis discípulos, dijo Jesús. ¿En qué? En que os améis. Ay, hermano, vuelva a ver al que está a la par suya. Ama a su prójimo. No me haga jarana. Algunos están con su esposa, con su mamá, con su hermano. No. Yo digo aquel que no es tan fácil amar. ¿Es fácil amar a todos nuestros hermanos? No, claro que no. ¿Y sabe por qué? Porque somos una familia, hombre. Y en la familia hay de todo, ¿verdad? Hay uno que es loco, hay uno que es chachalaco, hay uno que es bayunco, algunos tienen familias medio piñas, ¿verdad? Dios quiera que no, pero entonces, de todo hay en la viña del Señor, amén. Pero es su familia en Cristo. Porque así como el Señor nos perdonó a nosotros, así también el Señor perdonó a aquel. ¿Cuánto estamos agradecidos con Dios, hermanos, que muchas veces, viniendo de donde venimos, habiendo cometido los errores que hemos cometido, sabemos que el Señor está con los brazos abiertos para recibirnos cada vez? ¿Cuánto estamos agradecidos por eso? ¿Y usted quiere que Dios lo reciba a usted y no reciba a su prójimo? ¿Verdad que no se puede? Entonces, por favor, revise. ¿Por qué se congrega? ¿Por qué ora? ¿Por qué diezma? ¿Por qué sirve? ¿Por qué está en el ministerio en el que está? Se lo digo porque si usted es nuevo, le voy a contar algo para que no lo agarren descuidado. Cuando uno es nuevo, piensa que en la iglesia todo es paz y amor. Y después se viene a dar cuenta que un hermano no se habla con el otro, que un servidor empieza a murmurar de su líder, que algún diácono se pone a hablar del pastor. Entonces, el hecho de que nosotros como humanos fallemos cometiendo esos errores no quiere decir que Cristo Jesús le ha fallado a usted. Si usted pone su mirada en esos hermanos que están mal ubicados, entonces usted se vuelve religioso, porque esto se vuelve solamente ritual. Pero cuando usted pone su mirada en Cristo, usted aprende a amar incluso al que le ha ofendido. ¿Por qué? Porque el que le ha ofendido y no puede perdonar la falta del pasado, no ha conocido el amor de Dios. ¿Cuántos han conocido el amor de Dios, hermano? Si usted ha conocido el amor de Dios, usted es feliz esta noche y usted se alegra de ver a sus hermanos. Por eso es que decimos: da la mano a tu hermano, da la mano. ¿Por qué? Porque sabemos que somos cuerpo somos parte de un mismo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vea por favor lo que dice aquí Pablo: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué te ha cautivado allá afuera? ¿Qué te motiva a romper tu fe?
En el caso de los jóvenes, a veces es un deporte, a veces son cosas más delicadas. Cuántas jovencitas que han crecido en los caminos del Señor se rejuntan con algún muchacho, pues se van detrás del sexo a formar una relación. Tenga cuidado. ¿Qué os fascinó?, dice Pablo. ¿Qué te ha cautivado? ¿Algún negocio ilícito? ¿Qué te está jalando fuera de la misericordia de Dios? Yo quisiera que usted se preguntara esta noche, ok, si yo me voy detrás de esto, si yo me voy con esa persona, si yo me voy a hacer ese tipo de tratos, de negocios, ¿qué cree usted que va a resultar al final en mi vida? ¿Cuántos saben que la paga del pecado es muerte, hermano? Por favor, reconozca que el único que le va a traer verdadero gozo y verdadera prosperidad a usted se llama Jesús. Cuando nosotros buscamos la manera de Cristo, en la vida todo tiene dos maneras de hacerse: a la manera del mundo y a la manera de Cristo. Entonces, si yo me voy a la manera del mundo, por favor reconozca que las cosas no van a salir bien. Pero cuando yo me voy a la manera de Cristo, entonces reconozca que su provisión, su éxito, su resultado en victoria, ¿de dónde va a venir? De la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice Pablo, por favor piense, ¿qué es lo que lo ha entusiasmado allá afuera? Dice que lo fascinó para no obedecer a la verdad. Y la verdad no es el pastor Velázquez, la verdad no es el Tabernáculo Bautista, la verdad no es el hermano Toby, la verdad no es el Papa, no es el catolicismo. La verdad es Jesús de Nazaret, hermano. Él es la verdad. Mientras usted confíe en Jesucristo, usted no tiene temor de error. Usted no tiene temor de haber sido engañado. Le decía yo que pasé 6 meses... a mí sí me preguntaban, ¿ahora sos del Taber? Yo decía, no, estoy yendo porque me gusta el mensaje, ¿verdad? Ahora ya te hiciste tobista. No, el pastor Toby predica, pero yo voy a escuchar la palabra. O sea, no tenía yo todavía ese entendimiento de por qué yo estaba en aquella iglesia en la que estaba, hasta que un día el pastor general dijo, este es el tabernáculo bíblico bautista. Tabernáculo, el punto de reunión entre Dios y los hombres. Aquí es donde usted viene a buscar no al pastor, no al hermano o a la hermana, usted viene a buscar a Dios. Bíblico porque no le vamos a dar otro mensaje que no sea el de la palabra de Dios. Nosotros como bautistas, una de las características del bautista es que si la Biblia no lo enseña, nosotros no lo respaldamos, no lo creemos. Usted le dicen, mire, es que es un dogma de la iglesia. Los que fuimos católicos se acordarán que cuando nosotros preguntábamos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué María es la mamá de Jesús? Porque es un dogma de la iglesia. ¿Y por qué María también nació la Inmaculada Concepción de María? ¿Verdad? Porque para el católico no solo Jesucristo fue procreado por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que también María tuvo que ver ahí por su calidad divina. Y entonces uno dice, ¿pero dónde en la Biblia dice eso? Es un dogma de la iglesia, le decían a uno. Y yo recuerdo que yo preguntaba varias cosas. ¿Por qué el Papa no se equivoca? Porque hay un dogma católico que se llama la infalibilidad del Papa. Y nada menos esta mañana estaba escuchando yo que decía el Papa actual que la iglesia tenía que pedirle perdón a los homosexuales, ¿verdad? Así que si usted ve a algún homosexual, vaya a pedirle perdón. ¿Vas a ver por qué? No, es que no es solo tiempo, dice, de aceptar, sino hay que pedirles perdón. ¿Y por qué le voy a pedir perdón? ¿Cómo que yo tengo la culpa que sea piña, ve? ¿Verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que está sucediendo? ¿Se acuerda que se lo expliqué un día? Progresivismo. La sociedad está cambiando. Ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y el Señor lo advierte en su palabra porque dice, ay de aquellos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Pero ese es el tiempo que vivimos. Entonces usted como cristiano que vive por la fe tiene que tener la capacidad de diferenciar esas cosas. Claro que no se va a ir a poner a pelear. No se ponga a criticar. Aquí estamos hablando en familia. Aquí estamos como que estuviéramos en la casa. Por eso yo le cuento ciertas cosas que tal vez en algunas ocasiones le molesten porque usted tenga otra opinión. Pero si algo usted puede estar seguro es que en este lugar solamente se proclama un nombre, y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay enseñanza, gloria a Dios. Si le va a dar el aplauso, déselo.
Gloria a Dios. Y mientras yo sea el pastor de esta iglesia, en este púlpito no se va a enseñar otra cosa que no esté en la bendita palabra de nuestro Señor. Entonces los dogmas de la iglesia, ¿qué eran según la tradición? Eran aquellas cosas que no tienen un fundamento bíblico, pero que como el Papa lo dice, es cierto. Ese es el dogma católico. ¿Sabía usted que nosotros tenemos dogmas también? ¿Y cuáles son nuestros dogmas, pastor? Para nosotros un dogma es las verdades bíblicas irrefutables. Un ejemplo, la salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que si usted oye hablar de dogmas, puede haber dogmas en el catolicismo y hay dogmas aquí en la iglesia cristiana, pero es diferente el concepto. Para ellos el dogma es la verdad irrefutable que no tiene fundamento bíblico. Para nosotros el dogma, ¿cuál es? Las verdades bíblicas que no se mueven, papá, esas no las podemos cambiar. Solo Jesucristo salva, un dogma nuestro. ¿Quién lo dice? La Biblia. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos que Jesucristo nuestro Señor. Es un dogma de la iglesia, lo que usted ha creído. Entonces, pero dice Pablo, ¿por qué has cambiado ahora? ¿Por qué ahora ya te gustó ir donde te revelan, donde te adivinan? ¿Por qué ahora ya te gustó ir donde, qué sé yo, hay personas, por ejemplo, hay un pastor, dice él que era pastor, yo realmente no lo creo, y si verdaderamente fue pastor, pues fue de los tiburones, y se llama Fernando Casanova. Él tiene un programa en el canal católico que se llama Volviendo a Casa. Este hombre dice haber sido un pastor pentecostal que fue alumbrado y reconoció que se había equivocado al hacerse evangélico y volvió al catolicismo. Y este hombre dice que tiene un PhD, que es un título académico por arriba de las maestrías. Entonces tiene un PhD en teología, dice él, y le empieza a dar un montón de versículos. A mí me gusta utilizarlo bastante en la clase de apologética. Apologética es la materia donde se estudia la defensa de la fe, ¿verdad? Si usted le dice, usted es un apologeta, tú lo serás, le va a decir usted como que es el Chavo del Ocho. No, hermano, no, es algo bueno. Si usted le dice, usted es un apologeta, le están diciendo, usted es un defensor de la fe, y todos debiéramos ser apologetas, todos debiéramos ser defensores de la fe, ¿verdad? A uno le dijeron, usted es apologeta, mire, no sé qué me está diciendo, pero le voy a romper la jeta si me sigue diciendo así, ¿verdad? Entonces, no, le están diciendo que usted es una persona defensora de la fe. Y para defender la fe, no es que usted se enoje. Para defender la fe, usted tiene que tener conocimiento de este precioso libro. ¿Cuántos leen su Biblia? No me digan amén. ¿Ah? ¿Cuántos queremos defender la fe? ¿Cuántos leen su Biblia? Saque una proporción. Porque nosotros decimos sí a todo, pero no queremos pagar el precio. No queremos esforzarnos. ¿Cuántos quieren tener pisto? Trabajen. Pero no todos quieren trabajar. Los bichos ahí andan con los celulares, ahí andan con las cosas, con los juegos, ya van creciendo, les gusta un carro, les gusta, pero no quieren estudiar, no quieren esforzarse, no quieren buscar la excelencia. Entonces entienda, por favor, como dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Que usted tiene que primero pensar y entender los beneficios de estar de la mano con Dios. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. ¿Qué significa esto? No, pues claro, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Y por qué fue crucificado? Porque a lo suyo vino. ¿Se acuerda? Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? Él vino a morir por nosotros los pecadores. Dice Pablo, ya te presentaron a un Cristo crucificado, pero lo precioso de nuestra fe, ¿cuál es? Que si bien fue crucificado, al tercer día resucitó, hermano, volvió al Padre y está en el corazón de los que le hemos recibido. Él está aquí, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Pero si Cristo no hubiese muerto por nosotros, entonces nosotros estaríamos en condenación. Fíjese bien. Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, entonces usted no tendría gozo de vida eterna. Porque si el Señor no ha pagado el precio, ¿a quién le toca pagar? A nosotros. Y aunque derrame toda su sangre, el problema es que su sangre es dinero no acepto. O sea que como que usted vaya, ¿cuántos han jugado alguna vez Monopolio, Gran Banco, esos jueguitos de mesa que tienen billetes? ¿Sabe de qué le estoy hablando?
Vaya con eso al supermercado y agarre de todo, llene la carretilla y a la hora de pagar usted saque la marmaja de billetes del monopolio. A ver si no lo enchuchan ahí nomás por bayunco, ¿verdad? Van a decir que quería robar las cosas o de barato lo mandan para el manicomio. Este está loco. Entonces, ¿por qué? Porque es dinero no acepto, no es de curso legal. Nosotros fuimos a darnos una vuelta a Guatemala la semana pasada y pues como acuérdense que allá son los quetzales, vos, ¿verdad? Entonces, allá uno, pues el dólar en todos lados le sonríe, pero habían lugares donde no agarraban la moneda. Cuando ya veníamos de regreso, yo quise echar combustible en la moto y como usted sabe que los chapines, ¿cómo nos quieren a nosotros, verdad vos? No, hombre, si miren, nos aman. Cuando paso a la gasolinera, ya de salida, y le digo, mire, por favor, póngame $8. No, me dijo, aquí no agarramos dólares. Sí, pues yo no ando quetzales, vos, le dije, poneme aquí. Y no me quería agarrar. Total que fuimos de la caja, unos tipos tan pedantes, y no agarraron. Bueno, Señor, ¿verdad? Échame un milagrito aquí, acordate que tengo que llegar al martes de oración, porque somos guerreros de oración. Amén. ¿Dónde están los guerreros del martes de oración? ¿Cuántos vemos cosas milagrosas de parte del Señor? Pues con una escupida de gasolina vine de Guatemala hasta El Salvador, pues, porque no me quisieron agarrar los pesos. Entonces, ¿por qué? Porque allá donde llegamos, no me aceptaron el dinero. Así va a ser si usted no ha recibido a Jesucristo y se quiere salvar. Es que yo soy de la religión tal. Esa no es moneda de curso legal. Porque la única moneda que compra la entrada a la gloria es la sangre de Jesucristo que fue derramada por usted y por mí, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Él es el que paga el precio, no somos nosotros. Pero queremos nosotros volver muchas veces. Porque, miren, no sé, de pronto me da la impresión de que el mismo orgullo, algunos queriendo sentirse más que otros. En las iglesias donde se predica la santidad, ¿sabe que hay iglesias donde incluso dicen los bautizados por el Espíritu Santo se me sientan de este lado y los que no han sido bautizados por el Espíritu Santo se me sientan de este otro? Yo tenía un hermanito acá que venía de una iglesia así y entonces y el hermano decía, ¿yo cómo sé? ¿Yo cómo me paso al otro lado? Yo quiero ser de los bautizados, ¿ya? Porque ¿a cuántos les gustan que los excluyan? A nadie le gusta que lo excluyan, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan, vaya para allá. No, a todos nos gusta que nos diga, adelante, señor presidente, ¿verdad? Sin usted esta fiesta no hubiera sido lo mismo, que es pavo real. Entonces, es importante, pues decía el hermanito que en esa iglesia lo separaban. Y él decía, no, pues yo quiero estar con los bautizados. Es que el bautizado habla en lengua. ¿Y cómo es la lengua? Ay, samaya, nama, catranca, arranca, arranca y nunca arranca, ¿verdad? Y entonces el hermano empezaba, ay, se mordía la lengua, ¿verdad? Ay, se mordía el cachete. Entonces, y habían seminarios para ser bautizado. Y agarraban y decían, aquí vamos a agarrar al hermano y vamos a hacer que hoy lo bautice el Espíritu Santo. Y impónganle manos todos y empiezan todos con la jerigonza. Y está uno, ¿verdad?, el que lo está ministrando y le dice, suelta la lengua, salta la lengua, salta la lengua, salta la lengua. Y al otro que no haya cómo hacer para que la tontera salga brincando, ¿verdad? Y entonces hasta que empieza el otro, también a San Marta, una vez le pasaba a un hermano por allá en una iglesia que eran así, ¿verdad? Y entonces él se sentó y empezaron con la jerigonza y al rato empieza el invitado, ¿verdad? Marta la banca, Marta la banca, Marta la banca. Y entonces, aleluya, decían, está profetizando, está hablando en lengua, ya lo bautizó. No, Marta, quítate que la banca me está pateando, le decía Marta la banca. Entonces, ¿por qué la hermana que estaba delante llamaba Marta? Y le había agarrado los jocotes. Entonces, mire, hermano, pareciera risible, incluso le cuento, ya han habido hermanos de nuestra iglesia que después del culto han llegado a reclamarme que por qué me burlo del Espíritu Santo y de los dones. Vive mi Señor, si no estuviera esto como está, que aquí no nos burlamos de su divina presencia, de sus dones, ¿verdad? Pero sí no somos tontos ni nos dejamos engañar porque sabemos que el Espíritu de Dios primero es de orden. Segundo, cuando vamos al don de lenguas, hermano, ahí nos echamos un sermón entero hablando de que las lenguas eran lenguajes, idiomas en los que hablaron los primeros cristianos en una fiesta de Pentecostés donde habían judíos de todas las naciones y ellos empezaron a evangelizar en sus idiomas siendo gente sencilla del pueblo que no habían estudiado lenguas. ¿Está conmigo? Entonces,
no es esa ignorancia que nosotros queremos forjar muchas veces en las iglesias. ¿Por qué? Porque eso es religión, porque eso no es fe. Pero a la gente le gusta, porque se siente más santo, porque siente que en la iglesia le han dado dones. Queremos dones en la iglesia, pero no queremos nosotros, porque una vez vino una hermana y me dice: pastor, me dice, tengo 3 meses de congregarme en esta iglesia. Yo me congregaba en la iglesia tal, aquí siempre en el pueblo, pero el pastor de la iglesia donde yo me congregaba me ha buscado y me ha dicho que si yo vuelvo con él, me va a dar el privilegio de ser la líder de no sé qué cosa. Entonces, yo quisiera saber, me dijo, ¿qué privilegios me ofrece usted para quedarme en esta iglesia? Ve aquella escoba que está en la esquina, hermana, ¿sí? Fíjese que el pupú del Chucho no lo han recogido todavía. Ahí está la palita a la par. Le doy el privilegio que recoja las heces del Chucho. ¿Qué le parece? Me voy de esta iglesia. Salud, Lulú, le dije yo. Aquí el privilegio que nosotros tenemos es de que, siendo pecadores y viniendo de una vida quizás no muy agradable, el Señor Jesucristo ha tenido piedad de nosotros y nos permite congregarnos y alabarle y servirle, hermano. Ese es el privilegio que tenemos aquí. Somos honrados de ser llamados hijos de Dios. Si usted es de las personas que quiere que lo pongan en un pedestal, no, pues sí se va a frustrar. No, yo no le digo váyase, no, se me va a entristecer. Porque a mí me enseñó mi pastor que para que Dios me levante, ¿cuánto queremos que Dios nos levante, hermano? Nosotros tenemos que tirarnos al suelo. Dice la Biblia, Juan el Bautista predicaba y decía: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Necesita Dios que yo me humille para que Él tenga gloria? No, entienda por favor. En mi vida yo tengo que aprender a bajar al yo para que en mi vida su nombre sea glorificado. Y cuando el nombre de Dios es glorificado a través de tu testimonio, amado, hay poder en tu vida. A mí me encantó lo que les compartí el domingo. No digo que ay, qué bonito prediqué yo. No estoy diciendo eso. Sino que lo que estudié y se los compartí. Cuando dice que el Salmo 92:10, Él multiplicará fuerzas en nosotros como el búfalo. Y les decía yo que el búfalo es un animal que tiene el doble de fuerza que un toro. Un día de estos veníamos con el hermano Valladares en las motos y estaban 2 toros peleándose, hermano. Y yo, pues como él conoce de eso, y le digo, ¿qué hacemos? Pasamos, hombre, calle en medio, nos va a pagar llevando de animal. No, pues yo decía yo, ¿verdad? Pero no sé si tiene alguna técnica ahí, pues, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque usted ve un animal que es así grande, un toro, pues no se le ponga enfrente. Y el búfalo tiene el doble de fuerza. Entonces, lo que dice el Salmo es que cuando usted está de la mano con Dios, cuando usted camina en la fe, cuando usted busca la unción del Espíritu Santo, su fuerza espiritual va a ser como el búfalo, nada lo va a detener. ¿Sabe por qué? Porque Jehová de la batalla va delante de nosotros, dándonos la victoria. Denle fuerte el aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos por el que no te conoce, por aquel que aún no te ha recibido, y si usted está acá sin Jesús, este es